La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. A esta hora es un gusto tener contacto y le agradecemos la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, y la semana con el doctor José Urquizo, un reconocido abogado procesalista penal. Qué gusto saludar al doctor Urquizo, muy amable. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, vamos, ilústrenos, ¿no? ¿Qué implicancias usted ve de carácter penal, ¿no?, con esta difusión primero de audios, luego transcripciones, ¿no?, y que complican ciertamente al entorno del presidente Pedro Castillo, ¿no?, y también si podrían alcanzar al propio presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué implicancias pueden tener esto? Bueno, en primer lugar, estos elementos son elementos de convicción. Algunos tienen el rango de indicio, o sea, es un punto de referencia para llegar a una conclusión más adelante. Pero claro, es de suma importancia en la medida que eso quede absolutamente corroborado, ¿no? La corroboración pues pasa por otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay que verificar si efectivamente es la voz de las personas que están sosteniendo el diálogo. También es posible verificar el tiempo, es posible verificar el medio que utilizaron, el número de teléfono que utilizaron, ¿no? Entonces todo eso le va a generar de una u otra manera elementos probatorios de carácter material. El carácter material significa que no solamente son dichos, sino que efectivamente yo pongo sobre la mesa, ¿no?, cosas concretas. Y sobre esa base nosotros podemos determinar, porque generalmente ocurre en las actividades de esta naturaleza, que hay mayor cantidad de personas, que hay mayor cantidad de intereses. Y efectivamente, una de las tantas posibilidades, porque se trata precisamente de personas que han trabajado en el Poder Ejecutivo, directamente vinculados con la Presidencia de la República, no se puede descartar de plano, o sea, a priori no se puede decir no va a llegar al más alto magistrado de la patria. Eso tendrá que ser verificado por el Ministerio Público. En esa línea de análisis que usted traza, doctor Urquizo, entonces la investigación que ha dispuesto el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, ¿está correctamente formulada? Sí, en principio ya es un avance que se realizan las investigaciones. Eso hay que tenerlo en consideración, porque están utilizando el artículo 117 de la Constitución, señalando que efectivamente es como una prohibición. El 117 de la Constitución no es ninguna prohibición, simplemente habla de un estadio procesal, que es la acusación. Ellos pueden ciertamente decir que el espíritu de la ley era otro, pero nosotros en el derecho penal no trabajamos con el espíritu de la ley, trabajamos con la ley en concreto. Y el término acusación aparece claramente graficado tanto en lo que fue el Código de Procedimientos Penales del año 1939-1940 como en el actual Código Procesal del 2004. Entonces, para llegar a ese estadio, previamente existe pues una investigación, ¿no?, que es patrimonio en el sentido legal del Ministerio Público. Él es el que tiene que llevar adelante la investigación en los términos que la ley se lo plantea. Por ejemplo, ¿no?, si se trata de corrupción de funcionarios, podría plantearse si se trata de un soborno, ¿no?, se trata de una negociación incompatible, se trata de un tráfico de influencias, se trata de una colusión, o si nos encontramos frente al artículo 317 del Código Penal, que es organización criminal. Entonces, todos esos parámetros no son parámetros ambiguos, indeterminados, todo lo contrario, son puntos de referencia que le van a dar también la posibilidad a la otra parte de defenderse. Entonces, yo creo que desde este punto de vista sí es importante. Ahora, doctor Urquizo, normalmente cuando suceden estas cosas, hay los implicados tratan de ponerse, ¿no?, a buen recaudo, como decía criollamente, se esconden de la autoridad, no se presentan, y algunos incluso en condiciones no ha habido. Frente a eso, por ejemplo, una situación como eso, ¿agrava la situación del implicado? Fíjese, frente a este tipo de imputaciones, ya la comisión del delito se podría entender, como decía un profesor como Gunter Jacobs, ellos ya defraudan las expectativas frente a una norma,
¿no? Y este tipo de conductas pone en evidencia su falta de adhesión al sistema normativo. Y eso es objeto de valoración. O sea, no, la justicia no cierra los ojos a la actitud de las personas. Nadie les dice pues que vayan y digan la verdad, no es un tema de verdad, eso ya lo verá el Ministerio Público, porque además es un tipo de verdad desde el punto de vista de las valoraciones jurídicas, ¿no? Por eso se exigen corroboraciones de carácter material. Pero si una persona, ¿no?, comienza a colocar excusas, yo he escuchado por ahí, primero es mi libertad, o no tengo nada que ver, o estamos frente a una persecución política, yo creo que ese es un lenguaje inadecuado. Es un lenguaje inadecuado porque, pese a todas las circunstancias que nuestro país vive, la legalidad se ha ido imponiendo, con todas las dificultades que tiene, pero se ha ido imponiendo. ¿Qué significa esto? Que no se trata de juicios de valor político, ni tampoco de perspectivas políticas. No tiene ningún interés el Ministerio Público en ejercitarse en esa materia. El hecho que ellos hayan ejercido actividades políticas y como consecuencia de sus actividades políticas realicen actos lesivos a los fines jurídicos, es decir, causen daño a través de los delitos que he mencionado, que en general aparecen bajo el título de corrupción de funcionarios, pues ellos están en la capacidad de responder, ¿no? Y entonces todas esas argumentaciones, bueno, pueden ser aceptadas, también pueden ser orientadas por sus abogados defensores. Me parece que los abogados defensores ejercen sus propias tesis, eso es correcto porque es necesario pues que exista contradicción en todo caso, pero eso no significa que las normas y la justicia penal cierren los ojos, todo lo contrario. Ahora, hemos escuchado también planteamientos que señalan que un juez no podría o podría en todo caso dictar, por ejemplo, un impedimento de salida al propio presidente de la República. Si eso es así, ¿qué pasa entonces con el ejercicio del cargo? Si el presidente, por ejemplo, actualmente le han dado autorización para que se vaya a Estados Unidos representando al país a un foro internacional, si pesara sobre él una medida de esa naturaleza, ¿ya no podría ir? A ver, si él estuviera bajo un proceso de rango constitucional, eso quedaría pues en las manos del Congreso, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ese es su estatus jurídico. Por algo es el primer magistrado de nuestra patria, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento general que subsiste? No se trata de ese presidente, o sea, no se trata de una persona, se trata de la institución, ¿no?, de la institución presidencial. En consecuencia, la institución presidencial tiene que tener ciertas características que además han sido de una u otra manera preestablecidas. ¿Qué significa esto? Imaginemos que se permitiera que el presidente de la República asistiera a todas las denuncias. En realidad no podría gobernar. Y entonces este tipo de normas obedecen a ese planteamiento. Nosotros debemos permitir que él gobierne en el máximo de paz posible, salvo estos casos muy expresos que aparecen en la Constitución. Son muy expresos, ¿no? Y de esa manera preserva, ¿no?, la institución de la presidencia de la República, sea cual fuera el presidente. Y eso es muy importante y hay que tenerlo en consideración. Incluso en Estados Unidos, fíjese usted, los presidentes no van a ningún tipo de audiencia, ¿no?, ni siquiera demandas civiles, ¿no?, porque están protegidos precisamente con la finalidad de que ejerzan y gobiernan. Ahora, la pregunta que vendría después, ¿entonces se les puede investigar? Claro, el presidente no es el eje, es un punto de referencia que se puede llegar a ver más adelante, o tal vez no se puede llegar, eso ya se verá más adelante. Pero en los hechos que estamos viendo, que tienen connotaciones jurídicas, que son hechos criminales, hay muchas personas, hay muchas secuencias, hay muchas circunstancias. Eso sí se tiene que investigar. Desde ese punto de vista, por lo menos yo creo que el Ministerio Público no está en posibilidad de decir, presidente, usted no sale del país, ¿no? Eso lo puede decir el Congreso de la República, pero no lo puede decir el Ministerio Público, no tiene esa potestad, ¿no? Porque si no, esa institución de rango presidencial pues quedaría absolutamente subordinada o mediatizada.
y no es la voluntad en un Estado de Derecho que eso ocurra. Dicho en otras palabras, la pretensión, imagino que de los constituyentes de esa época, era fortalecer al máximo la figura presidencial con la finalidad de que la democracia sea cada día más fuerte, porque históricamente todavía somos una democracia con muchas debilidades. Ahora, doctor Urquizo, hace unos instantes usted señalaba el término valoración, ¿no? Y además Carlos le preguntaba, ¿qué pasa con aquellas personas que obstaculizan justamente en la investigación que se lleva adelante, ¿no? Se lo va a poner en términos muy concretos, ¿no? El caso del señor Juan Silva, ¿no? El señor Juan Silva Villegas, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, permanentemente lo hemos visto en el Congreso de la República, a través de sus abogados, ¿no? Negar, ¿no?, los hechos, ¿no? No conozco a tal personaje, nunca tuve contacto con ellos, ¿no? Pero sin embargo los personajes que están implicados, que estarían implicados presuntamente, dicen que sí, que en algún momento tomaron contacto con él. Y una posición similar la encontramos en el presidente de la República. Si bien es cierto, nunca lo dice en los medios, pero cuando sale en una plaza pública o en las sesiones descentralizadas de los consejos de ministros, siempre niega esto. Sus abogados también hacen lo propio, ¿no? ¿Cómo se valora esto en la investigación? ¿Qué tanto pesa para que se pueda determinar que se está obstaculizando a la justicia y representan un peligro? Bien, en primer lugar, cualquier persona que esté investigada tiene el derecho al silencio, número uno. Tampoco se le puede exigir, ¿no? El sistema penal no le puede exigir a nadie, dime la verdad. La negación es parte de su estructura de defensa, ¿no? Es muy usual que las personas nieguen los hechos, ¿no? Pero tienen que ser vencidos. De ahí viene el término convicción, ¿no? Y ahí vienen pues los elementos probatorios, ¿no? Que tienen que convencer, convicción de convencer. Yo te voy a convencer de que tú me estás mintiendo, ¿no? Desde el punto de vista probatorio. Estuviste el día tal, estuviste a la hora tal, encontramos el arma tal, tenías pólvora en las manos, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Y eras la única persona y tenemos ahí un fallecido. Entonces, esa es la labor del Ministerio Público, Pero cuando se dictan medidas, ¿no?, de restricciones, una medida de prisión preventiva, por ejemplo, claro, eso se va a tener en cuenta, ¿no? De que este señor obstaculiza la justicia o pone en peligro a la investigación, o no tiene arraigo laboral, no tiene arraigo familiar, ¿no? Todos estos elementos, o que los elementos de convicción son muy poderosos también. Todo eso va a tener sus consecuencias ya en el ámbito puramente procesal. Por eso que cuando yo menciono el término de valoración, por si acaso, atraviesa todo el sistema jurídico penal, ¿no? Ya en una norma penal, por ejemplo, en la colusión, ya hay valoraciones. Cuando la ley dice el funcionario, el servidor público que interviene directamente o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades, fíjese, hace una descripción que tiene, ¿no?, carácter valorativo, concierta, ¿no? Y ahí coloca el verbo de concertar, ¿no?, para poder definir que es una conducta no querida, es una conducta antijurídica y en consecuencia tiene que hacerse responsable de esa conducta, ¿no? Es valoración. También el proceso es igual, ¿no? Si una persona no tiene arraigo laboral o, como usted lo acaba de mencionar, ¿no?, niega de una manera extrema y se le están colocando las pruebas por delante, quiere decir que va a obstaculizar la justicia, y eso también es objeto de valoración y otros elementos más también. Ahora, doctor Urquizo, para que el fiscal de la Nación haya decidido abrir investigación al presidente Pedro Castillo, ¿qué factores habrían influido en eso? ¿Qué tipo de información pudo haber recibido el fiscal para que decida tomar una decisión de esa naturaleza? ¿Cuánto pesa la información que nosotros definitivamente no conocemos, pero por lo menos quisiéramos saber las características
de la información que está recibiendo el Ministerio Público como para que el fiscal de la Nación diga, bueno, hay mérito para abrir esta investigación al presidente de la República? En realidad, en general, para abrir una investigación uno tiene que tener ciertos elementos, ahora los denominan elementos de convicción, respecto a una conducta antijurídica. No está referido al presidente de la República, ¿no?, de manera personalísima. ¿Por qué? Fíjense, en estos tipos legales, estos delitos, ¿no?, comienzan determinando quién es el sujeto. Es el funcionario o servidor público. El presidente es un funcionario o servidor público, sí. El ministro es un funcionario o servidor público, sí. Yo no sé si ustedes recuerdan que el señor Samir ha dicho que él no es funcionario, él es un particular, ¿no? Entonces él mismo, ¿no?, comienza a hacer diferenciaciones. El fiscal de la Nación, obviamente, no solamente por su formación jurídica, no olviden ustedes que él ha sido graduado en la Universidad de Valencia, ¿no?, y además es un procesalista reconocido, pues tiene una visión y un horizonte bastante amplio de todas las posibilidades de poder subsumir conductas antijurídicas, y por eso ordena que se realice la investigación, ¿no? Y también, al ordenar que se inicie la investigación, también ha tenido que hacer una interpretación de las normas que les comentaba hace un momento, que tienen rango constitucional y que son excepciones, le impiden, es como un farallón, yo no puedo ir más allá, en este caso, pero en los otros casos sí. Y una vez superadas las normas de excepción, es decir, estas protecciones que tienen, ¿no?, tanto el ministro como el presidente de la República, a nivel del Congreso se resolverá desde la perspectiva administrativa, obviamente. Superado eso, ya ingresarán al mundo común, que es el mundo, ¿no?, donde las investigaciones son usuales, ¿no?, y la van a llevar adelante. Pero mientras tanto, sí, su capacidad de investigar a todos los sujetos de estos círculos, que aparecen ya más o menos graficados, por supuesto que está en el rango de la legalidad. Ahora, doctor Urquizo, cuando nosotros vemos a través de los diálogos, a través de las conversaciones o a través de las entrevistas, ¿no?, a los personajes que surgen en este tema, ¿no?, se lo voy a mencionar, a la señora Carolyn López, ¿no? Dice, inicialmente decía, yo no conozco a estos personajes, después se sabe que sí los conocía, que se había tratado. Lo mismo ha ocurrido con el señor Villaverde, ¿no? No, yo no conozco, la primera negativa, luego se colige que sí ha conocido a Carolyn López, luego ha conocido a Vladimir Mesa, y que luego ha conocido a los sobrinos del presidente, y que luego ha conocido a otros personajes, a Juan Silva, han tenido comunicación, han tenido contactos, ¿no? Y así, por el estilo, ¿no? A cada uno que se le pregunta, inicialmente dice, yo no lo conozco, pero cuando empieza ya a conocerse mayor información, las investigaciones van fluyendo de parte del Ministerio Público, o la prensa investiga, sí se conoce que han tenido relación, ¿no? ¿Estamos frente a una red criminal como se le tipifica? Sí, 3 o más personas que tienen elementos comunes desde el punto de vista de la realización de injustos penales, de delitos, obviamente están en el esquema del artículo 317 del Código Penal, que además ha sido modificado en los últimos tiempos, pero que es bastante claro. Desde luego que sí. Y lo que quiero decir es lo siguiente: debemos aceptar que las personas realizan su estrategia, ¿no? Entonces niegan, ¿no? Ya lo hemos visto, niegan, ¿no? Yo no te conozco, yo te abrí la puerta, cosas de esa naturaleza. Pero bueno, una vez que se establecen, ¿no?, lo que acabas de mencionar, que se relacionan, es decir, que existen conexiones, que existen vínculos, que tienen objetivos finales, objetivos comunes, que cada uno cumple una función, ¿no? Todo eso aparece en el artículo 317, que valdría la pena, en pequeño nomás se lo puedo mencionar, dice, no? que promueva, sí, organice, constituye o integre una organización criminal de 3 o más personas, fíjense, con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas, en fin, a cometer delitos. Es importante que, bueno, yo transmito la ley porque muchas veces
uno intuye la ley pero no ve sus alcances. Si uno analiza esta descripción, pues genera pues unas posibilidades de poder definir cuando nos encontramos ante una organización criminal bastante expresas o bastante claras. Y tal como se está percibiendo, la finalidad era la caja fiscal. Los medios son las licitaciones, ¿no? Y a través de los medios ellos generaron circunstancias privilegiadas para ciertas personas y como contrapartida aparecen pues estos dineros. Y no es un solo personaje, son varios personajes. Y seguro van a aparecer más personajes de mayor jerarquía o también personajes de menor jerarquía, pero que pertenecen pues a esta pirámide que tiene una naturaleza puramente criminal, ¿no? Y entonces, pero eso lo tiene que demostrar el Ministerio Público, ¿no? La función de cada persona, las tareas que cumplía, cuáles han sido sus beneficios, qué posición ocupaba en la jerarquía, ¿no? Y eso tiene vinculación con el concepto que nosotros manejamos del Estado de Derecho, para que el Estado de Derecho les ponga en evidencia, ¿no?, cómo ellos, con su conducta, ¿no?, han frustrado las expectativas de millones de peruanos, lacerando las bases mismas, en este caso, de los bienes públicos, del patrimonio de todos los peruanos, que es el patrimonio del Estado. Finalmente, doctor Urquizo, ¿no?, en todas las investigaciones que se están llevando adelante, es un proceso, toma su tiempo, ¿no? ¿Hay elementos suficientes como, por ejemplo, para ordenar ya la detención preventiva de Juan Silva? Sí, desde luego, desde luego. Él tendría que superar pues lo que acaba de aparecer, desmentirlo, tiene esas posibilidades también, podría decir que no es su voz, ya los peritos van a determinar, pero sí, yo creo que nos encontramos ante esas posibilidades. Lo único que hay que revisar, ¿no?, porque no se olviden que él ha sido ministro de Estado, es si efectivamente, a partir de la norma, cuáles son las posibilidades reales normativas, para la redundancia, que le permitan, dentro del marco de la legalidad, ejercer esa posibilidad al Ministerio Público como petición. Muy bien, doctor José Urquizo, ha sido un gusto dialogar con usted. Le agradezco infinitamente esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido. Buen día. No, José, Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.